Con su venia, sus señorías. Buenas tardes. Celebramos la realización de este debate y el punto de acuerdo sobre esta Ley de Seguridad Interior y consideramos saludable que sea debatido en las más instancias posibles por el tamaño del tema y las implicaciones que tiene. Obviamente, y vale la pena acotarlo, este debate no sustituye nada. Cuando venga la ley la debatiremos en forma, simplemente es un punto de acuerdo sobre la conveniencia de debatirlo en la CONAGUA. La conveniencia de contar con una ley de seguridad interior creo que está más allá de cualquier duda. Es necesario tener los elementos jurídicos no solo para regular la participación de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad, también son fundamentales para toda la acción gubernamental frente a diversas amenazas. Y estas circunstancias y en otras circunstancias a las autoridades municipales y estatales que se vean rebasadas, como pueden ser epidemias y catástrofes naturales. Esto es, debemos de construir un proceso que permita la distribución y coordinación de competencias y responsabilidades a todas las autoridades y todos los niveles de gobierno. Pero a pesar de la conveniencia, es necesario puntualizar que esta ley es la confesión de parte del Estado mexicano de que vivimos en la anomalía institucional. Reconoce la incapacidad y la incompetencia y la corrupción de muchas autoridades civiles en el desempeño de sus funciones. Es reconocer una realidad, que México no cuenta con instituciones sólidas y confiables, que las policías están infiltradas y que muchos gobernadores han solapado y apoyado al crimen organizado, lo que ha obligado a la participación del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Esta es una nueva escena de una guerra insensata y perdida. Perdida porque es obvio que no cumplió los objetivos y sí profundizó la crisis. No lo afirmo como un juicio ligero, es una realidad que después de tantos años, tantos muertos y tanto dolor, no se ha fortalecido el Estado de Derecho ni tampoco disminuido la violencia. Es el reconocimiento del fracaso del Estado mexicano para el control de la violencia, de la apropiación ilegal de los recursos ajenos y para establecer un mínimo de certidumbre jurídica de las personas, sus derechos y sus propiedades. Sería tan injusto como irresponsable culpar al Ejército de esta circunstancia, quien entró por instrucción y no por decisión, pero también hay que poner en la mesa las violaciones de derechos humanos. Reconocemos que ha habido un esfuerzo importante para su protección, pero también hay muchos casos en los que sería conveniente darle mayor claridad. El problema no admite versiones maniqueas. La realidad es que hay mucho dolor e injusticia. Hay militares en la cárcel por hacer un trabajo que les es ajeno, pero también hay víctimas de abusos. Hay más militares sentenciados por violaciones de derechos humanos que narcotraficantes con sentencia definitiva por delitos contra la salud. Esto nos hace obvio que esta estrategia no está funcionando. Y la pregunta de fondo es si esta ley ayudará a pacificar al país o dará un marco adecuado a las Fuerzas Armadas. La verdad sea dicha es que no. Lo afirmo lo primero porque la ley en sí misma no ayudará a pacificar el país. Se requiere de un paquete de leyes que dialoguen entre sí con, como podríamos hablar, la legislación de mando mixto, la legislación sobre la Fiscalía General y otras que fortalecerían el Estado de Derecho. Tampoco se podrá pacificar al país si se sigue procrastinando la formación y la capacitación de policías. En cuanto a la regulación de las Fuerzas Armadas, la ley por sí misma no va a alcanzar. Se requerirá, si fuera el caso, de modificar a la Constitución, pero en todo caso esta ley debe de apegarse a los principios constitucionales. ¿Esto significa que no tengamos que trabajar en esta ley? No. Como lo que comenté al principio, la ley es conveniente y tiene sus retos, pero es importante conocer los alcances posibles y los límites que nos señala la Constitución. Vivimos un Estado disminuido que no sabe cómo administrar sus activos en materia de seguridad y esta ley puede ser útil siempre y cuando se apegue y se respete a la Constitución. En un ejercicio maduro podemos reconocer
que las iniciativas presentadas tienen elementos positivos y valiosos, las de todos los símbolos políticos, pero también hay puntos que constituyen un riesgo para la institucionalidad que no voy a abordar en este momento, pero que sí hay que estar atentos. Los principales contenidos que debe tener esta ley es que debe tener, y esto es irrenunciable, una ruta clara para el regreso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles. No creo que haya una intención militarizadora, pero hay que ser claros y contundentes para que no quede lugar a dudas. Se debe establecer un retiro gradual, medible y con plazos definidos. Bajo ningún supuesto se debe aceptar el carácter de permanente para la intervención de las Fuerzas Armadas. Especificar la actividad específica. La seguridad interior no debe rebasar los límites que señala la Constitución y no se podrá en ningún momento utilizar a las Fuerzas Armadas en movimientos o conflictos sociales, políticos o electorales. El reto es hacer una ley coherente, respetuosa de la Constitución, que dialogue con las leyes necesarias, hacer una ley sobre la racionalidad y la ciencia, basada en la observación y el análisis riguroso de la realidad, no en el dogma o en la conveniencia partidaria. Entendemos la urgencia y el reclamo, en particular de las Fuerzas Armadas, por un marco regulatorio adecuado, pero no se trata solo eso, se trata de las herramientas institucionales para enfrentar las amenazas a la normalidad institucional y a la viabilidad del Estado mexicano. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Luis Humberto Fernández.